de mi ronco. Buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas a todas y todos. Estamos en el Círculo de Estudios de Norte a Sur, en nuestro bloque, séptimo bloque, en el segundo tema, tratando el tema del racismo. La semana pasada el compañero Jorge nos acompañó en la primera lectura presentación de un artículo sobre racismo y espacios donde se ejerce el racismo en México y detonantes de este, ¿no? Hoy vamos a hablar de otro texto, una serie de ensayos, una selección de una chica lingüista. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para dar inicio a esta presentación. Apagaré mi cámara porque es probable que la tecnología me traicione. Entonces, bien. En el texto que revisamos la semana pasada sobre racismo, es el texto de Proder, ¿no? Pues una encuesta que hicieron a diferentes personas donde recopilaban testimonios sobre lugares, espacios donde han sido discriminados y discriminadas, y los detonantes de la discriminación, como ya lo mencioné hace un momento. Quisiera recordar ese texto que leímos y traerlo ahora a una pregunta que yo me hice cuando lo estaba leyendo, ¿no? Que ellos mencionan a la lengua como un detonante del racismo, hablaban de detonantes, ¿no? Y yo me lo pregunto y quisiera aquí empezar poniendo dos ideas sobre nuestra mesa, ¿no? Cuando pensamos que la lengua es un detonante del racismo, ¿no? De prácticas o de discriminación, es porque estamos en un último eslabón de toda esa cadena de racismo, ¿no? De discriminaciones, de segregación, de exclusión. Cuando una persona habla y otra escucha que está hablando una lengua que desconoce, ¿no? Una lengua, digamos, el mije, le detona estos sentimientos de rechazo, de aversión, y se desencadena una serie de violencias contra este otro sujeto que habla. Eso quiere decir que ya están cuerpo con cuerpo, no hay una acción y una reacción, básicamente. Para esto tuvo que suceder una serie de condiciones anteriores que permitiera que esas dos personas se encontraran dentro de un espacio, ¿no? Pero, y aquí es donde empiezo como a plantear la idea, yo pensaría que, bueno, como Yasnaya, que es la chica a la que estamos leyendo hoy, y como muchas otras personas, que consideramos que el lenguaje es un territorio, ¿no? La lengua como un territorio donde también se libran batallas y que también es un instrumento de dominación y para realizar el ejercicio de poder. Y en este sentido que estamos estudiando ahora, que está sustentado en una serie de ideas racistas, ¿no? Que como ya vimos la vez pasada, la raza no existe, no es una categoría inventada, pseudobiológica, pseudocientífica, que legitima todas estas prácticas de dominación, de exterminio, de violencia, ¿no? De unos sobre los otros, ¿no? Entonces, bueno, pensar la lengua, el lenguaje como un territorio donde se declara ahí dentro también la guerra, ¿no? Y por otro lado, dos formas de pensar en el lenguaje, ¿no? En la lengua como tal, que es mi siguiente diapositiva. Yo cada vez que puedo le mando saludos a la gente de la RAE, pero es como una forma que es precisamente la que practican estos estudiosos de la Real Academia, ¿no? Que es una forma vertical de pensar en el lenguaje. Esto quiere decir que una serie de personas que son hombres, ¿no? Y que son blancos, y blancos no en el sentido del color de su piel, sino que hay toda una serie de estructuras en sus pensamientos que les hacen creer que porque son güeros, porque son blancos, porque llegaron a un postdoctorado, porque viven en tal zona geográfica, son superiores a otras personas, ¿no? En este caso a nosotras y nosotros que somos los hablantes de la lengua española, del castellano, ¿no? En su variante en México. Entonces, ellos toman decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal, cómo se habla bien el español y cómo se habla mal, pero, digamos, toman esas decisiones en un escritorio, ¿no? Un grupito de personas.
Y entonces, pues es obviamente una forma de pensar en el lenguaje de manera jerárquica, ¿no? Que es de los más ascendentes, ¿no? Que son los superiores a todas y todos nosotros, el resto de hablantes, y pues quienes usamos la lengua, ¿no? Esta idea de la lengua jerarquizada, ¿no? Pues también es una forma de generar fronteras, ¿no? A través de las palabras, a través del lenguaje, y de, o sea, hay poetas, ¿no? Gente que se dedica a la literatura, como la vez pasada mencionaron Octavio Paz, ¿no? Pero yo pienso en muchos otros poetas que usan esta lengua como que se dice la lengua elevada, ¿no? Pero que pues hay un trasfondo fascista dentro de ese uso del lenguaje, ¿no? Porque es de exclusión, de fronteras y de no querer estar en comunicación con el resto de las y los hablantes, ¿no? Y entonces esta otra forma que estoy poniendo aquí en horizontal, que es la de los hablantes, ¿no? De pensar el lenguaje como una construcción que se va dando a través de los encuentros de diferentes voces, de diferentes personas, de diferentes generaciones, de diferentes lugares geográficos, ¿no? Y que van construyendo y transformando el lenguaje al paso, ¿no? Es una forma democrática de pensar en el lenguaje, ¿no? Una forma horizontal que tiene como centro el proceso de comunicación. Eso es muy importante, ¿no? Que estás de frente a la otra persona y hablan la lengua como una práctica cotidiana, ¿no? Cotidiana y que se va transformando. Entonces, bueno, ya entrando en el texto de Yasnaya, que es una selección de los manifiestos sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Elena Aguilar Gil, ¿no? Que es una mujer lingüista de Ayutla, en Oaxaca, es Mije Ayuk, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos una serie de textitos que leímos de ella. El primero habla sobre cómo mueren las lenguas, ¿no? Entonces, esta, esta frase no es tomada de los textos que les pasamos, ¿no? Este es de otro texto que dice, el lenguaje es un territorio cognitivo en el que creamos comunidad, ¿no? El lenguaje es un territorio en el que se crea comunidad, en el que se construye identidad y también en el que se disputa la identidad, ¿no? Pero para que se cree esta comunidad y este sentido de identidad y de encuentro, pues tiene que existir el territorio, ¿no? Que en este caso estamos hablando del lenguaje. Si no existe este territorio, no hay forma de crear esta comunidad, ¿no? Por eso creo que es importante pensar, o sea, saber que el lenguaje es un espacio, ¿no? De encuentros. Y pues ahí viene el texto, el primer textito que leímos, el ensayo, ¿no? Sobre la muerte de las lenguas, que precisamente, ¿no? Ella cita a este autor que dice, bueno, las lenguas mueren porque sus hablantes deciden dejar de usarlas porque ya no les son útiles para comunicarse. Y ella dice, bueno, está muy bien esta relación que pones entre las y los hablantes y la lengua, ¿no? O sea, es un vínculo absoluto, como, sí, encarnado, ¿no? Pero no es porque decidan que a una lengua les sirve más y entonces dejan de hablar la otra, sino que hay un proceso, ¿no? De masacres, ¿no? De opresiones, de violencias que atraviesan esas decisiones, ¿no? No es que tomen una decisión autónoma, real, de decir, bueno, ya no quiero hablar esto, ¿no? Porque además esta idea de decidir una lengua sobre la otra también refuerza esta idea de que hay una lengua superior, no hay una lengua más completa. Y en este caso estamos hablando del español y de, por ejemplo, el mije, ¿no? De la lengua de Yasnaya. Que entonces, si yo decidí hablar español es porque es una lengua más completa, ¿no? Y entonces se refuerza esta idea de no solo las personas blancas y las personas de Europa, ¿no? Sino las personas de Europa que hablan español porque es la madre patria, ¿no? Es la Castilla, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema de que o sea, no hay lenguas superiores o mejores para comunicar que otras, ¿no? Cada una tiene su diversidad y pues sí, toda una cosmogonía de entender el mundo, ¿no? Entonces, ella nos dice justamente esto, la pérdida de una lengua no es un proceso pacífico en el que los hablantes abandonan una lengua por otra, es un proceso en el que median castigos, menosprecios y en la mayoría de los casos colonialismo contra los pueblos que las hablan, ¿no?
allí está. Siempre hay una guerra que está sucediendo y que hace que las personas dejen de hablar una lengua, ¿no? Ya sea porque las personas hablantes son asesinadas, desaparecidas, o porque la lengua es oprimida, ¿no? O sea, es negada y entonces ya no se permite que se hable. Y termina este texto preguntando, ¿no? ¿Por qué un mije debería dejar de hablar su lengua materna solo porque ya aprendió a hablar español? Y nos pregunta, bueno, cuando alguien aprende a hablar, habla español, ¿no? Su lengua materna es español, y decide y aprende a hablar inglés, ¿no? Nunca nos preguntamos como, bueno, ¿ahora qué voy a hablar? ¿Español? Ya no voy a hablar español, me es más útil el inglés, ¿no? Esta pregunta, muchas personas, por ejemplo, ella, ¿no? Se la hacen por todas estas violencias por las cuales son atravesadas, ¿no? Y entonces, por ahí les sugeríamos también consultar unos materiales de pie de página de este medio de comunicación que yo se los recomiendo, y en esta presentación haré mucha publicidad, discúlpenme, pero aquí tengo este texto de uno de los hombres que publica ahí en pie de página, ¿no? Que se llama Causirenio, y cuenta, cuando era niño escuché muchas veces a los adultos de mi pueblo decir que con Tunzavi, lengua de la lluvia o mixteco, no se come, que el desarrollo estaba en el español porque solo así podrían trabajar en la ciudad o continuar con los estudios, ¿no? Esa decisión no es que ellos decidan, ah, bueno, me sirve más el español porque sí, ¿no? Sino que, ah, bueno, el español porque con esa lengua mía materna no se come, ¿no? El desarrollo, el progreso está en el español y solo así voy a tener condiciones para sobrevivir, ¿no? O al menos una palomita, ¿no? Y en ese mismo artículo, que se llama Negar la identidad indígena para no ser discriminado, dice, los que no, está contando una mujer, ¿no? Los que no aprendían el alfabeto los ponían en el sol durante todo el día hasta que pronunciaran una vocal. A otros los paraban con piedras en la mano y los hincaban en el hormiguero como castigo por no memorizar el español. Por eso quiero que aprendan el español lo más pronto posible, porque no quiero que les pase igual que a mi excompañero, repetía María Pío V, ¿no? Entonces, no solo es como esta violencia, ¿no? Que se resalta ah, no, mejor aprende español porque vas a poder trabajar más fácil, sino que también hay un proceso de tortura, incluso aquí estamos viendo, ¿no? Es un proceso de tortura, están torturando a los niños para que aprendan el español. Entonces, aquí también quiero como subrayar esta idea de la alfabetización. Al final voy a tocarla un poquito, también para ir pensando qué es esto de la alfabetización y cómo ha funcionado, ¿no? En nuestro país, cómo funcionó y cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo, cuáles son esas prácticas de alfabetización y por qué, ¿no? ¿Por qué se les enseña el español de esa manera como estamos leyendo aquí, ¿no? Bien. Ahora quiero, en el siguiente texto que leímos, pensar en esta relación entre sujetos con los objetos y sujetos con objetos, ¿no? En esta misma idea de la lengua pura y de te voy a enseñar mi lengua para civilizarte, ¿no? Para volverte al menos menos indígena o menos persona racializada, ¿no? Te voy a enseñar mi lengua. Y además es una lengua, ¿no? Y está esta idea que prevalece de la lengua contra el dialecto, como que la lengua es el español porque es la lengua superior, ¿no? Y los demás son dialectos, cuando en realidad ni siquiera saben lo que es un dialecto, ¿no? Un dialecto es una variación de la lengua, ¿no? El español que hablamos aquí en México es un dialecto del castellano, ¿no? Y eso no lo hace ni inferior ni superior, ¿no? Sino que simplemente está dando cuenta de los procesos de comunicación entre nosotras y nosotros quienes habitamos este espacio geográfico que se denomina México, ¿no? Entonces, bueno, en esta misma idea de cómo se construye el lenguaje y desde una idea de jerarquías, por ejemplo, para la RAE, nosotras y nosotros somos sus objetos de estudio, ¿no? La lengua es su objeto de estudio y nosotras como hablantes somos sus objetos de estudio. Entonces hay una relación así de sujeto y objeto, ¿no? En cambio, bueno, también, por ejemplo, que aquí retomo este texto también de Ebony Bailey, que se llama Racismo en la fotografía, que ella habla sobre las cámaras fotográficas, ¿no? Y cómo los antropólogos llevaban las cámaras para entrar a las comunidades y extraer información, ¿no? Y, o sea, totalmente desvinculadas, sin ningún sentido de
nada de comunicación, de entrar en contacto, vincularse, nada, simplemente extraer información. Y entonces dice, y mientras los cuerpos blancos son retratados como cuerpos bellos, los cuerpos racializados son retratados como objetos de estudio, ¿no? Esta misma idea de sujeto, ¿no? Superior, con autoridad, porque además académico, ¿no? Además el estudioso, ¿no? Que va y estudia algo, ¿no? Que va y estudia a esta gente que es otra y que pues de pronto les podemos sacar algo, entonces pues vamos a investigar qué hacen, pero no para conversar, no para encontrarnos, sino para extraer de allí, ¿no? Es esta misma idea de la lengua española y los dialectos indígenas, ¿no? Que se dice. Entonces, perdón, esto porque quiero pasar a la parte de los encabezados que nos muestra Yasnaya, ¿no? Aquí otra vez recordar el texto que leímos la semana pasada. Decía, y es algo que a mí me sorprendió, ya después ellos hacen una anotación al respecto, pero que decían que los espacios en donde menos testimonios de discriminación había era en el sistema de salud y en el sistema de justicia, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo dije, ¿cómo? Estas son las principales estructuras del Estado que están impregnadas de racismo, ¿no? Totalmente, absolutamente impregnadas de racismo, ¿no? Y justamente este segundo texto de Yasnaya habla al respecto, ¿no? Y pues ella está hablando de cómo se redactan los encabezados, que ya sabemos que en los encabezados de los medios de comunicación también se libran batallas, ¿no? Y también son un territorio de guerra para generar narrativas sobre lo que es la realidad y lo que se vive. Y entonces, pues esta imagen que tenemos atrás es también de pie de página, que es una serie de reportajes que se llama Libertad se habla en Tzotzil, ¿no? Y vemos lo que dice esta paginita que está atrás, que es justamente hablan sobre cómo un grupo de tzotziles se organizaron, había creo que un chico que hablaba español, pero todo el resto, o sea, muchas personas de esa comunidad estaban siendo encarcelados, ¿no? Perdónenme que está pasando la moto y la patrulla y todo en este momento, habían sido encarcelados y ni siquiera sabían por qué, ¿no? Porque el sistema de justicia está en español. Entonces, a ellos, claro, o sea, podían meterlos porque como falsos positivos o porque simplemente son indígenas y no quieren verlos en el espacio público, ¿no? Son todas estas prácticas de exterminio del espacio público, ¿no? Que el exterminio puede ser muy sutil o muy violento como masacres, ¿no? Pero este proceso de encarcelamiento de personas indígenas, de personas racializadas, pues parte de esa idea, ¿no? De que no queremos que existan, ¿no? O sea, bueno, no te vamos a matar, pero que te mueras ahí en la cárcel, ¿no? Y no te vamos a explicar ni nada, o sea, simplemente ya quedas dentro. Entonces, este reportaje de Libertad se habla en Tzotzil está muy interesante porque habla sobre todo ese proceso en el que ellos empiezan a, como el chico empieza a enseñarles español para ir a litigar, ¿no? Para saber por qué los están encarcelando y defenderse, ¿no? Ejercer sus derechos y no seguir en esta cadena de impunidad. Y entonces Yasnaya nos habla de estos encabezados que dicen todo por no hablar español, ¿no? Y aquí, ay, se me trabó esto. Entonces, aquí está interesante cómo están redactados estos encabezados, porque a mí me hacía pensar en cómo en lo que vimos anteriormente son considerados como objetos, ¿no? O sea, esta idea del racismo también tiene como que las personas blancas, ¿no? Las personas de Occidente son sujetos y las otras, todo lo que sea otro, es objeto, ¿no? Objeto de estudio, objeto para meter a la cárcel, ¿no? De decidir sobre la vida de ellos, se sienten con el derecho. Y en cambio, aquí, o sea, hay una serie de contradicciones que se viven también dentro de este sistema racista. Y, por ejemplo, una de las contradicciones que yo veo en este texto es esto, ¿no? Que aquí ella, ¿no? A esta hija de madre indígena y Marcelino Mejía son los sujetos en quienes recae la acción, ¿no? Ellos son los culpables de ser encarcelados, ¿no? De ser condenados y de no poder ejercer sus derechos porque no hablan español. La acción no recae en un Estado que no está garantizando que o sea, esa lengua
está escrita que es nacional, ¿no? El español no es la única lengua nacional, y entonces, ¿por qué todo este sistema de justicia está en español? Pero la culpa es de ellos porque no hablan español, ¿no? O sea, a mí se me hizo interesante este desplazamiento de sujeto, ¿no? Este cambio, que en estos casos, cuando se habla de impunidad, quienes son los culpables son a quienes se les han violado sus derechos, ¿no? Eso me pareció muy interesante de este textito de Yasnaya. Ahí se me trabó otra vez. Y por ejemplo, en este que nos pone también en el texto, ahí hace ese cambio, ¿no? En el primer ejemplo, los niños no hablan español y entonces él tiene que enfrentarse a ese problema y resolverlo, ¿no? O sea, él es el único capaz de accionar. En cambio, en el segundo, él llega y él no habla la lengua de las personas a donde está llegando, ¿no? Y los niños hablan también una lengua, entonces ambos hablan, pero pues no se entienden porque él no habla la lengua del lugar al que está llegando, que además allí, pues él tendría que hacerse cargo, ¿no? O sea, los niños no son culpables de que el otro llegue y quiera estudiarlos y ni siquiera hable su lengua, ¿no? Por aquí había otro texto también un artículo de pie de página, en el que Cao Sirenio habla sobre esto que no les pagan, muchas veces no se traduce, ¿no? La vez pasada hablábamos de la pregunta de la consulta, que no se hizo una traducción, y entonces a veces ni siquiera se traduce, ¿no? Pero a veces cuando se traduce, ni siquiera quieren pagarles a los traductores o intérpretes, ¿no? Porque por un lado es considerado como, pero qué, eso, pues, ¿para qué traducir eso, no? Es un favor que les estamos haciendo, ¿no? Y por otro lado también yo creo que hay una idea todavía esclavista ahí de trasfondo que dice, pues, ¿para qué te voy a pagar, no? O sea, no mereces una paga, tú no eres un trabajador, no estás trabajando, ¿no? No te voy a pagar, ¿no? O sea, ese reconocimiento del derecho como trabajador, como trabajadora, traductor, intérprete, pues no se aplica, ¿no? Porque no son considerados personas, justamente, no ciudadanos, por este mismo idea racista. Entonces, aquí ya, en los últimos dos textos, Yasnaya, o sea, nos habla de diferentes situaciones, ¿no? Que suceden, ¿no? Esta idea de nación en español, se crea bajo esa misma lógica de una jerarquía, ¿no? De, bueno, llegamos, nos constituimos como un territorio que se llama México y la regla no es que, o sea, no es que convivamos en pluralidad, ¿no? En nuestra diversidad, sino que hay una regla que decide de aquí para abajo, ¿no? Y entonces, lo más abajo ponen a las personas indígenas y a las personas negras, ¿no? A los afromexicanos. México, somos las personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Los otros, pues, en general, son indígenas, ¿no? O sea, a pesar de que sean pueblos distintos, lenguas distintas, culturas, conflictos internos distintos, son considerados todos como indígenas, ¿no? Y a eso se refiere Yasnaya en el último texto que dice borrarnos con el agua de su nombre, ¿no? O sea, como que esa idea de homogenizar y de generar una unidad a partir de una estructura racial, ¿no? De racista, de que nosotros somos los verdaderos mexicanos, ¿no? El resto pues está allí y bueno, no los matamos porque somos buena onda y porque además los podemos explotar, pero pues no los vamos a considerar totalmente mexicanos o mexicanas, ¿no? Esto de la casa del estudiante indígena además me recordó a todo esto que hemos visto en Canadá, ¿no? De los niños que se han encontrado en fosas, que son esas prácticas que se han desarrollado en toda la historia, ¿no? Que son prácticas de exterminio porque consideran que no tienen derecho, o sea que, bueno, estas personas consideran que tienen el derecho sobre la vida de los otros y de destruirlas o permitirles que vivan bajo ciertas circunstancias y características, ¿no? Aquí quería como leer este texto, ¿no? De la población afromexicana y negra en México. Es un texto que se llama Afromexicanidad y Racismo, que dice, en México no existen políticas públicas que cubran las necesidades específicas de las poblaciones afrodescendientes. Apenas el año pasado, en 2019, se aprobó, o sea, este texto es del 2020, se aprobó la iniciativa a la reforma constitucional para integrar a los pueblos afromexicanos como parte de la nación. Este año 2020 fue el primero en el que oficialmente se nos contó en un censo poblacional.
Entonces, sí, en el 2015 hubo una encuesta intercensal donde se agregó una pregunta para reconocer a pueblos afromexicanos, ¿no? Pero realmente, o sea, era una encuesta, o sea, que las personas encuestadas son una cantidad muy pequeña, muy reducida, y apenas en el 2020, o sea, a inicios del 2021, apareció, y existe la población afromexicana, o sea, 2021, ¿en qué año estamos? Y apenas se reconoce, ¿no? Entonces dice ella, no estamos presentes en la historia de México más que como esclavos y sirvientas. En la escuela no se nos enseña que Morelos y Vicente Guerrero, y eso es algo que también hemos visto en los eventos, ¿no? De Vicente Guerrero con AMLO, ¿no? Son afrodescendientes, ¿no? Es como de las primeras veces que se dice tan públicamente, claro, Vicente Guerrero es afrodescendiente, ¿no? En los billetes, por ejemplo, Morelos cada vez es más europeo y si tú comparas billetes de hace, no sé, hace un tiempo y ves el Morelos de ahora, es totalmente otro, ¿no? Entonces, bueno, se omite de la historia Carmen Robles, una coronela que participó en la revolución junto a Emiliano Zapata. Se nos inculca que debemos mejorar la raza y eso se hace tejiendo relaciones con personas más claras que nosotros. Y entre más claras, mejor, que las güeritas son más bonitas. Nos hacen creer que ser negro o moreno está mal. Se asocia a los hombres negros con el crimen, se estereotipa creyendo que todos los negros saben o deben saber bailar, que somos calientes y sensuales, que todos los negros nacimos y vivimos en la playa, ¿no? O sea, es toda esta idea como de folclorizar y generar estereotipos a partir de una idea de raza, ¿no? De una idea de la raza que ya vimos que es pues, una categoría que realmente no existe, ¿no? Entonces, sigo ahí. Aquí, pues, el asunto es que queríamos mencionar también que apenas ¿no? se envió esta propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Está muy interesante este documento esta es la portada, ¿no? Porque hacen un recuento de la Constitución y de cómo han sido modificados ciertos artículos para reconocer derechos, ¿no? Y es increíble que ahorita se estén modificando algunos artículos que justamente, ¿no? Consideran a pueblos indígenas y afromexicanos como objetos. Realmente, o sea, hay empresas que tienen más derechos sobre la tierra que personas que han vivido ahí siempre, ¿no? O sea, estas concesionadas, ¿no? Y es impresionante y realmente muy molesto, ¿no? Pero bueno, al menos hay una propuesta y una idea, ¿no? Esta propuesta se llevó a cabo a través de mesas de diálogo, de encuentros, ¿no? De escucha, de procesos de escucha, como por fin entendiendo que son sujetos y sujetas de derechos, ¿no? De políticos que tienen toda una organización, que no solo son algo para poner en un museo, ¿no? Sino que están vivos y vivas y tienen derecho a la vida, ¿no? Y a reconocerles pues la vida, la dignidad y todo, ¿no? Aquí pues habría un problema de ver pues cómo se aplican estas políticas públicas, ¿no? Porque Yasna ya cuenta de esta cuota de lengua que una vez fue a pedir una beca a una universidad que era una beca para indígenas, ¿no? Y la universidad dice, no, pues sí, muy bonito, tenemos estas becas. Y que cuando ella llegó le dijeron, bueno, pero tú tienes que decir que eres indígena y como estás diciendo que eres indígena, tienes que comprobarlo. ¿Y cómo lo compruebas? Pues hablando tu lengua materna, ¿no? Y entonces, bueno, ella habla mije, pero ella reflexiona cómo, o sea, una lengua que se han dedicado a tratar de destruir y silenciar durante siglos, ahora me vienen a decir que la hable, ¿no? Para darme una beca, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso quedaría como para la reflexión. Y también otra vez sobre la alfabetización, cómo sería un proceso, digamos, se diría alfabetización o cómo podríamos también pensar una educación como que incluya que no solo existe en español, ¿no? Sino en todas las lenguas, en todas las diversidades de lenguas y cómo sería esa estructura, quizá pensando también en lanzar el ancla hacia el siguiente tema que es educación popular, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, pensando en este asunto de las palabras y lenguaje como territorio, Yasna ya dice que en Mije no, y como en muchas otras lenguas indígenas, no existe la palabra indígena, ¿no? Que ella supo que era indígena hasta que llegó a la Ciudad de México y le dijeron, tú eres indígena, ¿no? Esta idea de designar a partir de quienes somos la regla, decir, bueno, todos los que no están aquí en mi colonia son indígenas, ¿no? Esta idea jerarquizada. Y entonces ella dice que pues en Mije, para decir
que los otros o las otras no son mije, dicen exactamente igual, ¿no? Yo soy mije, tú eres no mije, ¿no? Y entonces esa negación, según yo, según lo que pude entender y lo que veo, es que no es que yo te esté nombrando a ti lo que tú eres, sino que con ese tú no ser mije, se puede abrir una pregunta, ¿qué eres, no? ¿Quién eres? ¿Cómo te identificas tú? ¿Cómo te nombras, no? O sea, a partir de allí se puede generar una conversación que me parece esta idea nuevamente de encontrarse entre sujetos y sujetas que hablan, ¿no? Que se comunican y que intercambian. Entonces dejé ahí esa cita porque en el lenguaje pues también se carga una historia, ¿no? Una historia de dónde venimos, de las palabras, ¿no? Cómo se va construyendo. Y aquí es de este artículo de pie de página, también de la serie del color de la pobreza, y entonces dice, bueno, Cucapá, ¿no? Significa tal y te narra toda la historia y entonces ya sabes de dónde viene, ya sabes quién es, ya sabes, ¿por qué si son la gente del río ahora viven en el mar? Bueno, porque sucedió todo esto, ¿no? Y entonces se abre una posibilidad allí, creo que de reconocer también las opresiones y la violencia que han sufrido, ¿no? Durante décadas y tratar de, pues, volvernos a encontrar como personas, ¿no? Y entonces ya para terminar, que ya se me fue el tiempo, solo quería ponerles un audio, más que para despertar sentimentalismos, para un llamado quizá a la acción, ¿no? En la misma comunidad, a unos 800 metros de casa de Amado, viven Daria y Teresa, las últimas dos hablantes de otra lengua que se da por muerta, el cual. Ni los cual ni su idioma aparecen en el registro oficial de hablantes de lenguas indígenas de México. Sin embargo, allí están Teresa y Daria. Teresa es una anciana que nunca aprendió español, lo entiende muy poco y no lo habla. Solo puede comunicarse con su sobrina Daria, la única persona en el planeta que habla su mismo idioma. Cuando una de estas dos mujeres muera, la otra será la última cual que conozca su lengua. Pero como no habrá nadie más con quien hablarla, será una lengua muerta. Daria funge como traductora y pregunta a Teresa: ¿qué significa ser la hablante más longeva de una lengua? Teresa responde que ya no tiene con quién platicar, porque ahora la gente habla puro español. Y ya con eso quería terminar la exposición y gracias. Entonces, bueno, ahora nos vamos a las sesiones de grupo y regresamos en un ratito. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Mariana. Inicia las sesiones de grupos. Bien, nos encontramos de regreso a la plenaria, ya estamos, me parece que ya estamos todas y todos, entonces podemos iniciar esta segunda parte de diálogo. Pues pueden ir levantando su manita virtual o escribir en el chat para que yo les vaya dando el micrófono abierto. Igual sobre lo que platicaron en sus pequeños círculos, sobre anotaciones, reflexiones individuales, como ustedes vayan decidiendo, ¿no? No sé quién quiera comenzar por allí. Están mudos y mudas. Adelante, Carlos. Pues gracias. Definitivamente es una estupenda colección de artículos o ensayos sobre el tema, ¿verdad? Las 4 lecturas resaltan
distintos aspectos de de la fase del tema, que es si hay discriminación o no en la manera como vemos las culturas originarias, ¿no? Palabras más, menos. Y es lo que comentaba en el grupo, es que justamente lo estaba comentando, que aquí creo que se está poniendo en la mesa discutir un concepto que durante muchos años ha sido sagrado, superior, ¿verdad? Y que nos lo endilgábamos o colgábamos con mucho orgullo, ¿no? Decir, soy nacionalista, ¿verdad? Casi nadie puede decir políticamente, de una manera políticamente correcta, que no es nacionalista en nuestro medio, ¿verdad? Es algo que se debe decir. Pero el detalle que yo veo aquí es que implica en cierto modo la negación de una identidad única, digo más bien de una identidad múltiple, ¿verdad? O sea que tenemos un solo lenguaje, tenemos una sola cultura, hasta todavía hace poco una sola religión, ¿verdad? Un solo modelo. Y las culturas originarias y sus distintos lenguajes, pues representan apartarse, ¿no? De ese concepto que en un momento dado pueda ser tan cerrado, ¿verdad? Y que pues es un reto, es un reto, ya lo estamos viendo en distintos círculos y medios que ya con el darle su lugar a las culturas, el reconocerlas, que están ni por arriba ni por abajo, ¿verdad? Todos parejos, todo es y que va en contra de lo que veíamos, pues, en lengua nacional, en civismo, por años, ¿verdad? De un nacionalismo acendrado. Creo que ese va a ser el tema como yo lo veo. Gracias. Gracias, Carlos. Perdón, igual no les dije que, pues, para que podamos escucharnos entre todas y todos, unos 4 minutitos por exposición, ¿no? Adelante, Jorge, y después Julio. Muchas gracias, Mariana. Felicidades por tu participación, tu exposición acerca de la lengua y del racismo que estamos discutiendo. En el grupo 2, pues estuvimos algunos compañeros justo en relación a estos temas. Empezamos diciendo que, pues, primero tu planteamiento, ¿no? Que la cuestión es de que la lengua también se puede ver como un territorio en disputa y en sujeto a dominación a través de distintos mecanismos. Y bueno, los compañeros expresaron pues distintas impresiones acerca de, por ejemplo, que la discriminación también se da a nivel entre regiones, no solamente es una cuestión de un sector hacia otro o de un país hacia otro, sino interregionalmente pues también podemos hacer eso que se llama colonialismo interno. La cuestión de que el nuevo gobierno, por ejemplo, pues sí ha dado más pauta a la liberalización de acciones en favor de los sectores discriminados, que la Suprema Corte no debe olvidar su papel, el hecho de que también se pueda una discriminación por saberes y experiencias, ¿no? Lo que decían incluso lo comentábamos desde la vez pasada, ¿no? También de si qué tan estudiado o la cultura general mencionaban hace unos momentos. La cuestión de que la comunicación debe llegar también es una cuestión también de información y de falta de información. En ese sentido, pues las zonas rurales, en donde se siguen replicando algunas cuestiones que no nos gustan o que no gusta a cierto sector de la población, pues también a lo mejor es una cuestión de que las políticas públicas lleguen a esos lugares. Recuperar lo que nos es propio, expropiar, ese también es la manera en la que se vio en nuestro grupo, de justo reivindicar algunas luchas pasadas y luchas que se dieron antes, como las luchas del zapatismo y del EZLN, el decir y recordar, por ejemplo, me pareció muy pertinente que decían, bueno, que en ese momento se les decía, pues, ¿por qué no te descubres el rostro, no? Y pues es que así, ahí decían, pues aquí siempre hemos estado, nada más que pues ahora sí nos ven, pues porque ya hicimos más ruido. Y yo decía, bueno, pues es lo mismo, lo mismito que se les dice a las mujeres feministas a veces, ¿no? Pues descúbrete el rostro, ¿no? Pues a ver, eso siempre ha existido. Y para los que nos inquietan ciertos temas y que los hemos vivido, pero que a veces o durante mucho tiempo no lo hemos dicho, bueno, pues estos son momentos históricos y de transformación en donde estos temas caben
y por eso los estamos discutiendo. Bueno, la cuestión de que también hablan de reconocimiento de iguales, que todos somos parte de una comunidad, sí o sí, somos una comunidad de migrantes, ¿no? Que a veces también una compañera recordaba, bueno, es que a veces hay oaxaqueños que ni siquiera pasan a hablar español porque se van a Estados Unidos y ya ni siquiera son trilingües como normalmente, o bilingües. Sí son bilingües, pero nada más hablan lengua originaria y inglés. Ya ni siquiera pasan por el español. Entonces eso también nos dice mucho que la lengua puede ser, pues, el valor político que le puedes dar a la lengua va en función de tu beneficio personal, económico, lo que tú quieras, con las reglas actuales. El hecho de que debemos ver también la cuestión de la migración como un problema de racismo, es decir, que el racismo no solamente es un nivel a nivel sociológico de individuos, pues también se da entre naciones, ¿no? Ahora sí que el respeto al derecho ajeno es la paz, en tanto individuos como entre naciones. Y el problema de las disculpas públicas, por ejemplo, que se le exigen a España, es parte de esto, o las que se ofrecen al pueblo yaqui o al pueblo chino, es parte de esto. También mencionábamos que si en algún momento Inglaterra y Francia le pidieran disculpas a un país en África o en Medio Oriente, pues otra cosa sería muy distinto. O sea, el valor de eso también tiene que ver o atraviesa estos temas. El hecho de que también se manejó el tema de hacer pronunciamientos, de que se debe de incluir no solamente en cuestiones, por ejemplo, en electorales, o alguien que decía, bueno, en Veracruz solamente se hizo la traducción a una sola lengua indígena, pues ya es un avance, pero aquí ni siquiera. Entonces mencionaban, por ejemplo, que pues debería haber lengua de señas en lengua originaria, en la cuestión de la transmisión de las mañaneras u otros actos de gobierno. El hecho de que, pues, de señalar que la tierra es parte de la vida de las comunidades todavía, afortunadamente, el hecho de que se ha estigmatizado, por ejemplo, las luchas de Atenco, la misma lucha del ZL, las mismas luchas por ejemplo, de las comunidades indígenas que se han decidido armar, también hay un dejo de estigmatización. Mencionamos por ahí el caso de Michoacán, que no es lo mismo las autodefensas que las comunidades organizadas alrededor de la cultura purépecha, y que están reivindicando no solo su territorio, sino nuevas formas de organización administrativa. Y ahí es donde hay que reconocerles que si quieren ser 13 consejeros, pues en vez de un presidente municipal y en vez de partidos políticos, quieren hacer sus propias maneras de organizarse, siempre y cuando pues no afecte más allá de otro tipo de cuestiones, adelante. Y la ronda comunitaria y lo que sea, pero son experiencias diferentes y no hay que tratarlos con la misma o meterlos a todos en el mismo saco. Me refiero a la cuestión de las autodefensas. Y ya nada más la cuestión de hacer la cuestión de textos para niños, que eso también no hay que dejarlo, seguir disputando en prensa y en los medios alternativos. En fin, esto sería como lo que se discutió. A mí me gustaría hacer también un poquito de puntualización histórica, nada más para terminar, el hecho de que la lengua es algo que, por ejemplo, en la época de Cárdenas, se le dio entrada a lo que se conoció en su momento como el Instituto Lingüístico de Verano, que era una organización de Estados Unidos evangélica, venían a hacer labor misionera acá y a otros países africanos y latinoamericanos, no sé si asiáticos, pero su idea es una labor misionera, y sin embargo ellos fueron quienes primeramente rescataron las lenguas, en el caso que yo conozco, que es la zona mazateca, por cierto, donde es no solamente Ricardo Flores Magón, sino María Sabina y otros antropólogos incluso que han hecho labor ahí. Por ejemplo, hay un contraste que yo veo entre que sí se rescató lengua y por eso ahora tenemos un alfabeto, o tienen ellos un alfabeto mazateco, y indigenistas o antropólogos indigenistas a la manera que entendía el Estado, el indigenismo del siglo XX, o la manera que veían al indígena en el siglo XX desde las instituciones del Estado, pero que fueron muy valiosos, y que si tuviéramos antropólogos o rescatadores de las lenguas y las culturas ahorita, pues otra cosa sería muy distinta, porque esos antropólogos fueron formados en la escuela, pues ahora sí que en lo mejor que había en ese momento. Porque me refiero, por ejemplo, este libro de Carlos Inchaustegui. Carlos Inchaustegui, egresado de la ENA, hizo trabajo en la Sierra Mazateca. Por cierto, el mismo presidente, lo decíamos la vez pasada, hizo trabajo indigenista. Así que esto no es un tema exótico, folclórico, que está ahí por ahí perdido en la sierra, ¿no? La cuestión es que es tan nuestro que lo grave es que lo veamos así, y que lo grave es que ahora pues no se le esté dando tanto impulso a la antropología o a otras
acciones que pueden no solo rescatar y preservar la lengua, sino difundirla, enseñar a las nuevas generaciones. Y en vez de eso, pues ahora tenemos más bien a Homero Aristis haciendo un tema, o sea, ya ni siquiera salen Jorge, muchos porque ya estudios acabó el tiempo. especializados. Sería eso nada más la cuestión de que hay que echarle un ojo a cómo se han ido dando el rescate de las lenguas en el siglo XX, y también la última cuestión es de que podrá tener muchas cuestiones las políticas de Estado, este mismo gobierno tiene algunos señalamientos que hacerle, pero no deja de ser una labor pues que hay que hacer y que pues gracias a eso tenemos mitos y leyendas de otras culturas, y eso hay que seguirlo haciendo, fomentando. Gracias. Sí, gracias, Jorge. También se me pasó mencionar eso, ¿no? En lo de la reforma, se supone que retoman la cuestión de los acuerdos de San Andrés y el plan de justicia para el pueblo yaqui, ¿no? Entonces habrá que ver también cómo se implementan, cómo se convierten en práctica esas palabras, ¿no? Adelante, Julio, compañero. Julio Martínez. Sí, gracias, Mariana. Es un gusto saludarte, Mariana. Sí, y pues yo creo que voy a tratar de ser lo más ligero en mi interpretación sobre los comentarios que hacían también en el grupo con mis compañeros. Interpretar esto como cuestiones preocupantes del hecho de de leer este manifiesto sobre la diversidad lingüística de Compañero, si puedes apagar tu cámara porque se está cortando tu voz. Pues sí, es preocupante. Bueno, sí, ahí está. Está ¿Sí? el video trabado, pero... Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, adelante. Bueno, trato de interpretar esto lo más ligero posible, ¿sí? Que me da gusto conocerlos y escucharlos a algunos que tenemos pues la oportunidad de escucharnos. Que decía pues que hay una preocupación bastante dura, ¿sí? De mucho dolor entre nosotros. Yo no creo que aquí en el grupo o en los grupos que estén de Morena, pues haya de mentalidad muy conservadora o muy radicales que pudieran en su momento pues tergiversar todo lo que pudiéramos estar diciendo nosotros, porque sería interesante conocer los puntos de vista que tienen algunos buenos conservadores, porque hay buenos, así como hay malos y malísimos. Pero dentro de esto que estamos comentando, Mariana, pues nos da una gran oportunidad de saber que ese dolor que se manifiesta por el lado del libro de Yasnara, pues para mí es bastante lúcido, me da la oportunidad de saber que en todo el país hay una serie de situaciones difíciles, muy complejas, que al final de cuentas muchos de nosotros pudiéramos estar pensando que con lo que decimos se puede arreglar todo lo que ha sucedido desde la conquista para acá, ¿sí? Y entonces son tareas muy difíciles, pero ahí van caminando. Los países también latinoamericanos, como en el caso de Bolivia y otros, ¿sí? Que están intentando cómo rehacer la imagen del indígena. Y ojalá y pudiéramos nosotros trasladarnos a la época de Benito Juárez y que en ese sentimiento que hay pudiera retomarse esa figura y que pudiera ser un indígena el que próximamente para el 2024 pudiera llegar a la presidencia de la República. Yo creo que estaríamos dando el gran vuelco que muchos esperamos de lo que hablaba Carlos con respecto a ese nacionalismo, que no es muy apreciativo, ¿sí? Pero creo yo que el sentimiento personal que puedo yo sentir por los grupos originarios de los 60 y tantos que tiene el país, ¿sí? Me identifico con todos, pero nada más es la identificación. ¿Qué puedo hacer por ellos? Estoy escuchando pues que hay mucha preocupación de parte de mis compañeros y me gustaría escuchar a todos aquellos que tienen pues los sabios conocimientos que nos pueden ayudar un poquito más para poder entender ese dolor que muy profundamente estamos padeciendo, Mariana. Gracias. Gracias, Julio. Sí, cómo salir de esa romantización y folclorización
para observar distinto, ¿no? Y para encontrarnos distinto con las personas que convivimos en este territorio. Asumiendo, creo que la vez pasada Moley decía sobre el estado pluricultural, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues ver toda, o sea, dentro de esa diversidad, todas las características, la complejidad de cada pueblo, ¿no? Y no solo como lo que se ve bonito, ¿no? Lo que creemos que son. No sé si alguien más quiera participar por ahí. Esta vez no sé por qué no hay tantas manitas arriba, sí, o tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, algo que quieran, no sé, poner en cuestión. Adelante, Héctor. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos, buenas noches ya. Yo solamente quiero hacer un par de comentarios que de alguna manera lo mencionaba Jorge en la mesa 2, lo dejamos ahí como propuesta. La primera es que no podemos quedarnos solamente en una narrativa de respetar o de reconocer los derechos indígenas en general, ni tampoco dejar que Andrés Manuel se quede ahí. Amén de que está haciendo cosas, me parece que hay muchas otras que no está haciendo y que quizás no le va a dar tiempo para hacer. Lo indígena es un mundo aparte, es un mundo aparte y los mestizos nos hemos encargado de que sea un mundo aparte. No hemos sido capaces como mestizos de reconocernos también en esa identidad. Seguimos pensando en México como un país, como una nación, y México es una nación en todo caso pluricultural, plurilingüista, y tendríamos que reconocernos de esa manera y darle su lugar sin que se viera como una concesión a los pueblos originarios, porque tienen derecho. Incluso yo diría que tienen derechos más viejos que los que estamos en este chat y que muchos otros mestizos, porque ellos llegaron primero. Ellos son los que poblaron originariamente este gran territorio que es hoy México. Bien, yo proponía que hiciéramos un pronunciamiento, que hiciéramos llegar nuestra propuesta para que, por ejemplo, amén de las diferentes dependencias de gobierno, empecemos con la mañanera. Que Andrés Manuel incluyera en la mañanera por lo menos cada día o cada lunes o cada día de la semana 6, 7 indígenas que pudieran ser bilingües, que además del español dominaran también, bueno, obviamente su lengua, y que pudieran estar reproduciendo las mañaneras en su lengua para que los pueblos, sus pueblos, tuvieran acceso también a la información que ahí se vierte, porque no hay eso, solamente hay lenguaje de señas y español, pero el mundo indígena está ausente, no llega a esa información y me parece que tienen también derecho a tener esa información y que también tendrían que tener representantes entre los periodistas que pudieran estar haciendo preguntas en su lengua y que se les pudieran estar contestando en su lengua, traduciéndolo a sus lenguas. Es un derecho, pero no solo eso. Esa es una parte como para empezar. La otra parte tiene que ver con qué pasa con los miles de jueces que hay en todo el país y que no hablan lengua indígena ninguna y que no tienen traductores y que en consecuencia hay una cantidad enorme de indígenas que están presos y que no tuvieron la asistencia de un defensor de oficio bilingüe que les pudiera orientar, asesorar, defender, etcétera, y están presos. Y quizás ni siquiera haya razón para que estuvieran presos. Lo más seguro es que no tengan razón de estar presos, pero están presos. Obvio que no los metió a la cárcel este gobierno, fueron otros gobiernos los que quisieron acabar con ellos, por lo cual surgió precisamente en el 94, hace 27 años, en el sureste del país. Y por último, yo diría que debiéramos nosotros, bueno, ya se me fue la idea, lo dejo de esa manera, me parece que hay que rescatar todo ese pensamiento indígena, hay que plasmarlo en documentos, que quede como una memoria de lo que estamos discutiendo. Gracias. Gracias, Héctor. Sí, en nuestra mesa también hablábamos de
cambiar esta narrativa de darles su lugar o darles voz y más bien hacernos a un lado y, o sea, pues que hablen, ellos tienen su voz, ¿no? Ellos tienen su palabra, tienen su capacidad de decidir, de organizarse, ¿no? Simplemente es que nos hagamos a un lado también, que la responsabilidad recaiga. Adelante, sí. Ya recordé el detalle. No quisiera que se pasara por alto. Decía yo que ojalá y que las iniciativas que está por ahí impulsando el gobierno de la 4T en relación al reconocimiento de los derechos indígenas pasaran por el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Si Andrés Manuel termina su sexenio con la aprobación de esos acuerdos, sería de verdad un acontecimiento histórico. Y me parece que tendría que caminar hacia allá los esfuerzos de este gobierno para que la 4T estuviera completa. Si la 4T no contempla el mundo indígena, a la 4T le va a hacer falta un gran soporte. Se va a quedar como una 4T mestiza, pero no pluricultural, pluriindígena, etcétera. Nada más. Gracias, Héctor. No sé si alguien más quiera participar. No, nadie dice nada en el chat. Sus manitas. ¿Por qué no quieren hablar? ¿Qué pasó? Adelante, Orlando. Sí, gracias, Mariana. Bueno, pues es que hay varios puntos ahí que pensar, que estar reflexionando, ¿no? Bueno, yo quiero poner el análisis enfocado en estos temas de la identidad y de la diferencia, ¿no? Que está en este tema que estamos viendo del racismo y enfocado en el tema de la lengua, de la lengua y el lenguaje en general. Porque están estas ideas de que, bueno, claro, por supuesto, una lengua nos habla de una forma de entender el mundo, una forma de ordenar el mundo, una forma de relacionarnos con otras personas y con el resto del mundo. Pero esto no quiere decir que cualquier forma de relacionarnos, por el hecho de que exista y que sea diversa y que sea plural, sea necesariamente buena, ¿no? Yo creo que hay que hacer esas distinciones importantes porque es muy común escuchar en los discursos cotidianos de esta apología de la diferencia por la diferencia misma, ¿no? Como si la diferencia ya fuera sinónimo de justicia, ¿no? Respetemos la diferencia de las lenguas, ¿no? La diversidad de lenguas. Pues bueno, esas lenguas también tendrán mucho de injusticia, en tanto que podemos ver también actos de discriminación, porque podemos decir que son lenguas ecocidas, son lenguas machistas, entre muchas otras cosas que pueden estar involucradas en esa forma de relacionarnos con otras personas, esa forma de entender la realidad que está determinada por esa cosmovisión. Entonces, digo, para profundizar sobre esta idea de que cuando se pierde una lengua, pues sí, puede perderse cosas interesantes, maravillosas, pero no quiere decir que en su totalidad necesariamente haya una riqueza al 100% de aquello que se gana o aquello que se pierde cuando hablamos de una lengua determinada. Por otro lado, entonces, el tema es cuáles son los criterios que tenemos para poder decidir que una lengua es mejor que otra. Se hablaba del tema de la jerarquización, ¿no? Y ahí está, bueno, el problema de decir que hay lenguas de primer nivel y lenguas de segundo nivel, ¿no? Yo comentaba que, por ejemplo, en el caso de la filosofía es muy común hasta la fecha pensar que solamente se puede hacer filosofía a partir de ciertas lenguas, ¿no? Por ejemplo, no se puede hacer lengua en filosofía en español, mucho menos en alguna lengua maya o náhuatl o alguna otra que ustedes quieran pensar. Y eso a partir de ciertas jerarquías de que se tiene que hacer o en alemán, o en inglés, o en francés, y más o menos aceptado en italiano, ¿no? En esas jerarquías, pues ahí se nota pues una jerarquía que no necesariamente es sinónimo de justicia. Sin embargo, sí necesitamos criterios para poder decir esta forma de relacionarnos que viene de esta forma de entender la cosmovisión a partir del uso de la lengua, ¿es justa o es menos injusta, ¿no? Por ejemplo, el maya Topolabal, ¿no? que mencionaba también en otro espacio, donde la estructura sintáctica y semántica pues, nos habla del uso de dos sujetos en una misma oración.
pero bajo otros esquemas, bajo otros criterios, esta relación de sujeto, verbo, predicado, pues simplemente sería irracional, simplemente, ¿no? Porque no se entiende. Pero esta idea del nosotros, esta idea de la identidad comunitaria que se da en algunos espacios, pues es interesante reflexionarlo porque también tiene que ver con la forma en que se hace justicia y que la justicia no solamente depende de una persona a nivel individual, sino de cómo nos relacionamos con otras comunidades. Pero insisto, otra vez, sin caer en ese romanticismo de que una cosa es la cosmovisión, lo que enseña la lengua, y otra son las prácticas cotidianas de esas mismas comunidades que pueden tener en su cosmovisión una idea armoniosa con la naturaleza, con el medio ambiente, pero en sus prácticas cotidianas pues pueden ser comunidades también bastante cocidas o pueden ser comunidades que no necesariamente están en este idealismo, de esta idealización de que son comunidades puras, justas, bien armoniosas, que no tienen nada que ver con la idea del progreso asociado a la ciencia o a la tecnología, cuando es claro que muchas comunidades indígenas están muy bien vinculadas con el resto de otros elementos de la globalización, como el tema de la tecnología, de las redes sociales, de la televisión, entre otros aspectos. Nada más que se comentario. Gracias, Orlando. Justo Caus Sirenio tiene un artículo también en el que habla sobre el clasismo dentro de su lengua, ¿no? Y cómo han adoptado muchas estructuras clasistas en sus formas de relacionarse y hablarse entre ellos, ¿no? Y justo cómo no caer en esas idealizaciones, pues el primer paso es escuchando, ¿no? Asumiendo que existen, ¿no? El compañero Alfredo, después Dania y después Jorge. Alfredo, adelante. Sí, primero, pues sí, felicitarte, Mariana, me gustó mucho tu exposición y saludar a todos los compañeros. Y mira, voy a hacer un esfuerzo nada más por hacer algunas puntualizaciones de lo que se discutió aquí en nuestro grupo. No estaba preparado para esto, pero si por ahí me falta algo, están todos los compañeros para que completen la idea, ¿no? Se habló aquí de cómo el tema del racismo lo miramos desde la piel, desde la clase social, etcétera, y bueno, a lo mejor no nos habíamos fijado en este tema del habla, ¿no? Que también es un tema importante en el contexto del racismo, y que el lenguaje pues lo debemos de usar como transformador, ¿no? En este sentido, que bajo esta perspectiva buscar la igualdad, ¿no? En los derechos de todos los pobladores. Se habló también de que en México pues no se acepta este tema, ¿no? El racismo, de que somos racistas, y incluso en el Estado, la política del Estado, que AMLO es si no es el primero, si no es el único de los primeros que han abordado el tema de la negritud, por ejemplo, que muchos se niegan a aceptar ese tema. Es poco explorado, pero tenemos un presidente que sí ha hablado de esto. Y también se habló de que las estructuras, algunas estructuras, por ahí se habló en la exposición, están impregnadas del racismo, y decimos en el grupo que no solamente eso, sino que el Estado fue construido en base a un tema de racismo, ¿no? Desde ahí es el mismo Estado el que no solo está impregnado, sino fue construido a base de esto. Y uno de los pocos logros que se reconoce ahora en esta etapa de la pandemia es que en las clases que hubo por medios de televisión, se hizo también a partir de lenguas, de lenguas originarias, ¿no? Es un acierto por ahí que hay que reconocerle. También se habló pues de que también esta muerte de las lenguas originarias es un proceso, como lo dijo Mariana, violento. Es un proceso, no es así que se haga en paz, ¿no? Es violento, y nos compartieron algunos datos que son pues muy contundentes, donde en 1820 el 65% de los pobladores aquí en México hablaban su lengua originaria y el 35% español. Eso fue en el 1820, y en el 2020 cambia al 6.5 que hablan su lengua originaria por el 93.5 que hablan el español. También se hizo una pregunta de qué está haciendo el Estado mexicano en este tema, y por eso nos dio un dato interesante en el que se dice que hubo una reforma recién en el que se reconocen lenguas originarias ya como lenguas nacionales, y este es un tema importante porque además se va a apoyar la difusión de estas lenguas, ¿no? Es una nueva forma de mirar este tema que los gobiernos neoliberales pues no se habían hecho cargo de esto. La lengua, como dijimos, es lucha,
lucha por la igualdad, es sobreponerse a esa imposición. Y se habló también de cómo la derecha se ha apropiado a veces del habla, de las palabras, particularmente el tema de la democracia, ¿no? Que mucho tiempo, bueno, nos robaron esa idea y ahora la derecha habla de democracia y para todo, incluso muchas de las intervenciones internacionales son en nombre de la democracia, ¿no? Entonces nos ganaron esto y por ahí decíamos, bueno, pues nosotros anteponemos el nombre de democracia real, la democracia verdadera, ante la democracia de la burguesía, ¿no? Que es la que ellos representan en realidad. Y, perdón, hubo un poco ahí el tema de cómo debemos abordar este tema de integrar, que hablan de que debemos de integrar, y bueno, se dice, pues la integración como lo maneja la derecha de esa, no queremos, no esa integración, sino una incorporación, una igualdad a los derechos humanos, etcétera, pero no una integración a la vida del capitalismo, en fin, etcétera, ¿no? También se habla del lenguaje, se vincula un poco con el lenguaje incluyente, del que la RAE se opone, y bueno, pues aquí habríamos que estar insistiendo porque pues, la RAE sigue manteniendo su lenguaje excluyente, ¿no? Luego por ahí tenemos, un compañero decía que la izquierda, los de la izquierda tenemos que saber de economía, de sociología, de filosofía, mientras que los compas de la derecha, bueno, no compas, los de la derecha solamente se preparan viendo la televisión y con eso ya están preparados. También habló del tema de la importancia de la historia, del que nuestro presidente ahora ha seguido, y cómo la historia impuesta por la clase dominante pues ha excluido a los pueblos originarios. Y hay una preocupación también que fue expresada ahí por este tema de cómo se aborda también en la escuela, en la nueva escuela mexicana, en la educación popular, y hablamos de que por ahí es un tema, un reto, una tarea que tiene la 4T en términos de su reforma, de que aborde los planes y los contenidos y que se aborden todos estos temas de los que se está platicando. Y bueno, ya nada más finalmente se habla de que todo lo que aquí se expone en esta crítica se hace desde la perspectiva humanista, ¿no? Es decir, la incorporación, la igualdad de los derechos, etc. Y bueno, pues hasta ahí son los apuntes que pude obtener del debate rico e interesante que tuvimos en el grupo 1. Muchas gracias, Alfredo. Estuvo muy bien el resumen que hiciste, ¿no? Gracias. Adelante, Dania. Gracias, Mariana. Igual yo me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias por la exposición. Yo quisiera retomar una parte del texto que nos dejaste, que nos propusieron leer. Creo que sí fue una propuesta tuya, en donde dice, ¿no? La multiculturalidad niega la idea de nación tal y como fue pensada en sus inicios por los que la proclamaron, ¿no? Esta idea, bueno, esto fue una de las cosas que me impactó mucho, porque después de ahí se hace una descripción de cómo se intentó construir este espíritu nacionalista que mencionó Carlos, ¿no? Y que lo construyeron negando a los pueblos originarios, ¿no? O sea, y yo lo asociaba un poco con la creación también del estado de bienestar, era lo que les comentaba en el grupo. O sea, se supone que el estado de bienestar desplegó una posibilidad de los derechos sociales de las personas en términos de lo político, lo económico, a partir de los derechos laborales, de lo educativo y de la salud, teniendo acceso a mejores servicios, ¿no? Esto se entendía para la comunidad en general. Sin embargo, llega el 94 y el levantamiento zapatista, incluso con otras movilizaciones que ya había habido antes, pues ponen de manifiesto que la Revolución Mexicana y que muchos de los avances en los derechos sociales y económicos no habían llegado a todas las comunidades ni a todas partes del país, ¿no? Entonces, creo que esta construcción del estado de bienestar junto con la idea de la creación del Estado Nacional, visto desde una perspectiva liberal, fue lo que creó, ¿no? este Estado que niega a los pueblos originarios. Entonces yo retomo esta cita porque lo que trata de decirnos
es Yasnaya, creo que se pronuncia con el acento en la A, es que la multiculturalidad, tal y como fue pensada en sus inicios, ¿no? O sea, esta idea de nación, como fue pensada desde una teoría liberal, no, no alcanzó, no llegó a crear un consenso nacional, ni un pacto a nivel nacional que involucrara a todas y a todos, ¿no? O sea, y entonces creo que lo que debemos de pensar, y es un poco mirar el ejemplo de Bolivia, ¿no? Es pues como se creó en un primer momento, o sea, no es que se contraponga el Estado-nación, la idea del Estado-nación y la multiculturalidad, sino que como se pensó, sí se contraponía. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar de nuevo o construir una nueva idea de Estado-nación en donde genere ese consenso a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo, creo que se tiene que convocar, no solamente aquí, sino en todas partes del país, a mesas de diálogo en donde nosotros reconozcamos cuáles podrían ser algunas de las críticas o muchas de las críticas que nos pueden hacer los pueblos originarios, sobre todo en este sentido de la relación con la naturaleza, pero que tampoco como dice Orlando, o sea, los concibamos como los idealicemos, ¿no? Porque creo que también nosotros podríamos poner en el centro de la mesa algunas cuestiones que no son como las relaciones más sanas. Esta idea en algunos pueblos originarios en donde mujeres no pueden heredar la tierra, ¿no? Mujeres no pueden participar en estos procesos de toma de decisiones. Entonces yo creo que eso significa la construcción de un Estado-nación en donde nos escuchemos, ¿no? Entre todos, y entonces así generar un consenso nacional. Bueno, solamente eso. Gracias, Dania. Sí recuerdo que una compañera una vez se enojó porque hablábamos de la mutilación de genitales y pues obviamente yo estoy en contra, ¿no? Y ella me dijo, no, es que tú lo ves desde una postura occidental y blanca, ¿no? Y decía, bueno, hay que ponerlo a debate, ¿no? O sea, tampoco podemos mantenernos así al margen, ¿no? Hay que debatirlo. Le voy a dar la palabra a Ever, ya que él no ha participado, y después a Jorge. Adelante, Ever. Sí, yo quería hacer así otra vez hacia el texto, como lo planteaba Dania, hacia el texto de Yasnaya. Ella plantea una problemática social grave, que es el que al nativo de los pueblos originarios se le obliga a que él sepa el español y al Estado no cumple con algunos requerimientos, por ejemplo, en el sistema de justicia, en donde se han metido a la cárcel a los indígenas por no tener un traductor que pueda, digamos, expresar su punto de vista correctamente, y el juez simplemente los ha metido a la cárcel indefensos. Que en los sistemas de salud también no hay traductores para que ellos puedan decir cómo se sienten y recibir una atención médica correcta. Y no se diga en el sistema educativo, porque en el sistema educativo allí se plantea el español o el español. De tal manera que aun cuando haya instituciones educativas en zonas de pueblos originarios, pues no se les,
se obliga al nativo a que aprenda el lenguaje del español, y si no, pues no hay educación. Aunque creo que en la Secretaría de Educación sí hay una dirección que manda maestros bilingües a ciertos pueblos. No sé qué tanto lo cubran, no lo conozco, pero este problema lo anotan con mucho acento Yasnaya en su texto. Gracias. Gracias, Ever. Sí, en nuestra mesa platicábamos de la violencia obstétrica, ¿no? Incluso como mujeres les ligan las trompas, o les introducen dispositivos intrauterinos, o a los hombres les practican vasectomía, pues en este sentido todavía de exterminio, ¿no? De no permitir que la vida de ellos y ellas siga existiendo a través de todo esto, ¿no? Y obviamente cruzado por el lenguaje, ¿no? Adelante, Jorge. Sí, bueno, respecto de esto que comentaban en la sesión pasada y ahora también respecto de que hay prácticas que pueden no gustarnos, que comenta Orlando, Dania, el ejemplo que diste, pues es muy injusto. O sea, el fijarte en el granito en la cara, pues es muy injusto. Porque, oye, vienen de 500 años de explotación, voy a resumir, pero vienes de 500 años de explotación, mira cómo te han tratado, oye, mira, te quitaron el territorio, te quitamos el territorio, te estamos pidiendo disculpas por eso, y encima, ahora pues sales, o sea, vienes con una propuesta y ahora pues es que tus mujeres no votan en tu comunidad, o tú mutilas niños, o mira tu machismo en tu lengua. Es bastante injusto decirle eso a una comunidad de por sí explotada por 500 años o más. Digo, para que veamos el absurdo en el que a veces caemos. A ver, es verdad, nosotros también, pues nada más la violencia que desatamos, etcétera, nuestra cultura mestiza, aspiracionista, poco humanista, individualista, en fin, si a esas vamos, pues primero condenemos nosotros mismos. No estamos en posición, de verdad, como sociedad, decía Luis Villoro, como sociedad nacional o como sociedad mayoritaria, pues de verdad no estamos en ninguna posición, y es más, nos estamos revictimizando, si es que el debate académico va a ser en ese tono. No, hay que partir justo de lo que decía, de los grandes debates nacionales, es decir, podemos sociológicamente hacer un estudio de caso de la lengua y la comunidad, y los lingüistas están para eso, y los sociólogos y los antropólogos para eso están. En el posgrado de Polacas, pues yo por eso también decidí, pues más bien renunciar, meter mi solicitud de renuncia, porque justo estaba tratando el tema del Estado homogéneo, el Estado plural, con una perspectiva un poco más filosófica, y lo que querían era un estudio de caso. Y digo, no, pues al diablo, yo vine a investigar esto, que era justo lo que me gustó del comentario de Dania y de lo que se mencionaba sobre el Estado multicultural, justo esta perspectiva de la multiculturalidad, muy en boga tanto en Europa como en Canadá, Estados Unidos. Will Kimlicka es un canadiense que también hablaba mucho de la multiculturalidad, y sin embargo vemos la hipocresía y están saliendo ahí todas las verdades de la sociedad canadiense hipócritamente. Digo, por eso se habla de la hipocresía, porque podemos académicamente elaborar todo un tratado sobre multiculturalidad, efectivamente proveniente de la doctrina liberal o de la propuesta liberal del Estado de Derecho, pero pues que al final, pues tu práctica social, pues es violar niños y celebrar y montarle estatuas a quienes han replicado ese tipo de cosas. Entonces, hay que, ahora sí que como decían por ahí en una película, debes ordenar tus prioridades, camarada. La verdad es que es importante, lo más importante es eso. Por eso, desde Partido Morena, lo mencionaba Molay la vez pasada, justo uno de los puntos más importantes es qué vamos a hacer con el Estado plural. ¿Qué onda con la plurinacionalidad? Efectivamente, dice Dania, bueno, es que esa propuesta no, yo le diría a la compañera, esa propuesta todavía está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ejemplo, se hacía cada año un congreso de derecho prehispánico, y ahí, por ejemplo, hay juristas que por sí los juristas son muy así, a veces muy cuadrados, pero si existe esa beta investigativa, pues es porque sí están rescatando algunos sistemas de justicia redistributiva de algunas comunidades en Oaxaca,
Y luego, pero no por mexicanos, sino por gente de Finlandia y de esos países de Escandinavia. Entonces, ahí en ese estatus está el debate ahorita, y ellos ya no hablan solo de un Estado liberal de derecho. Desde hace algunos años ya hablaban de un Estado social de derecho, y ahora es un Estado social, liberal, de bienestar y plurinacional de derecho. O sea, ellos en la perspectiva liberal le van a seguir metiendo, van a tratar de estar actualizando sus debates, pero bueno, si la propuesta es construir algo nuevo, pues de todas maneras, sí, continuar con esto que el maestro, el filósofo Luis Villoro, que yo decía que también por el doctor Dussel fue reconocido como uno de los mejores filósofos mexicanos, o el mejor filósofo mexicano, pues hacerle un poquito caso. Se le obvia mucho al filósofo Luis Villoro, y él fue de los pioneros en establecer este tipo de debates. No viene de Bolivia, aunque lo respetamos mucho, pero en realidad esto es una propuesta que ya está trabajada aquí por autores mexicanos. Entonces hay que reivindicar también eso. Ahí también estamos siendo un poquito, a veces teóricamente, pues viendo hacia otros lados, y no, aquí se ha hecho propuestas. Mencionaba el caso de Michoacán, en donde si les vamos a respetar sus autonomías es con todas las de la ley, sin regatearles. Ya después, por supuesto, hay cosas que se pueden mejorar, pero es una de las cosas que hay que hacer, y mencionarlo desde todos los espacios y esferas, porque dicen, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, en lo legal y la política pública, apoyar las reformas y el Estado y el debate hacia la plurinacionalidad. Y en lo particular y como militantes, pues en todos nuestros espacios, a veces yo decía, pues es que las reglas están tan así funciona la sociedad, que ni siquiera en los espacios en donde más sucede las discriminaciones, como vimos la vez pasada, que era en la familia y en la escuela, los dos espacios más importantes donde se forma y crece y debe crecer sanamente el ser humano, bueno, pues ahí es donde hay que empezar, porque ahí es donde se discrimina más, según las estadísticas que vimos la vez pasada, por lo menos. Pues podemos buscar más, pero a mí me parece que pues ya hay que empezar por un lugar, pues es en casa. Pero no lo hacemos porque ir en contra a veces es, o eres un traidor, o eres la oveja negra de la familia, o eres el negrito en el arroz, o estás loco, ¿no? Y eso sucede entre individuos, como entre naciones, como entre partidos, como entre no partidos. En fin, yo por ahí esas puntualizaciones me parecen necesarias, y las vamos a seguir haciendo. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Justo ese debate no puede prescindir de hacer real la justicia y los derechos, ¿no? O sea, exactamente de eso se trata. Adelante, Molé, y después Orlando, y vamos cerrando ya con esto. Sí, esa reivindicación de Luis Villoro es interesante, porque es el Luis Villoro último, ¿no? Porque Luis Villoro primero era mega positivista y mega racista, ¿eh? Entonces, hay que ver qué Luis Villoro estamos discutiendo. Luego hacemos un seminario sobre Luis Villoro, ¿no? Y hubo quienes se oponían a las posiciones megapositivistas del compañero y están borrados por la historia. Nadie los reconoce, ¿no? Y entonces hay que escarbar en la historia de la filosofía mexicana, y muy actual, pues a pensadores que se opusieron a Luis Villoro positivista, que era el que creó la línea de filosofía en la UAM, ¿no? Y en la oposición a esa filosofía positivista, mega occidental, pues había quienes decían, no, espérate, vamos a hablar de filosofía más, de los problemas humanos, de los problemas de la gente, de la justicia, ¿no? Y ahí Luis era durísimo, y no, ni madres, aquí vamos a hablar entonces ve, y punto, eso es filosofía, ¿no? Y apelar a que fulanito dijo que este es el mejor, pues eso es un argumento de autoridad. Pues cuando discutimos intentando construir razonamientos y argumentar, pues no podemos irnos a argumentos de autoridad, ¿no? Puede ser que para Dussel sea el mejor filósofo, pero tal vez no sea así, puede ser que Dussel se equivoque, ¿no? Entonces habría que reflexionarlo y profundizar más. En un partido izquierda, en una organización política que pretende transformar la sociedad, tenemos que asumir que estamos en un proceso de permanente cambio y en un proceso civilizatorio, ¿no? En donde tenemos que elegir de las expresiones de lo humano a nivel global, qué es lo más rescatable de cada una de las civilizaciones, y habrá elementos de la cultura occidental que serán favorables al conjunto de la humanidad, y no por ser blanca y heteropatriarcal, pues la vamos a rechazar, ¿no? Sino que son
elementos de la cultura occidental que pueden ser favorables al conjunto de la humanidad. ¿Cómo qué? Como la democracia. El concepto de democracia, el concepto de justicia, el concepto de libertad son bien occidentales, pero son conceptos que le hacen bien al conjunto de la población humana, ¿no? Y hemos ido caminando durante los últimos siglos y hemos llegado a un gran acuerdo global que nos puede ayudar a hacer justicia en diferentes territorios del globo terráqueo, que son los derechos humanos. Y si asumimos los derechos humanos como una plataforma fundamental de la cual partir hacia mejorar la vida de todas y todos, pues no podemos decir, a estos compañeros me los dejas sin que cumplan derechos humanos porque han vivido en explotación mucho tiempo. Entonces ahí las mujeres se chingan, ¿eh? No, no se puede, camaradas. O sea, claro que tenemos que ver la lucha en contra de la discriminación, la lucha por el rescate de la cultura, de la vida, ¿no? De nuestros pueblos originarios y por elevar sus condiciones de vida para que podamos integrarnos a una nueva civilización donde ellos y ellas formen parte del conjunto de la construcción de la nación, de la plurinacionalidad mexicana, pero eso lo tenemos que ir caminando también defendiendo los derechos de las y los niños, las mujeres que viven en todas las comunidades, ¿no? El Estado no puede hacerse para atrás y decir, en eso no nos metemos porque esa es su cultura, esa es su cosmovisión y que sigan vendiendo a las niñas. Pues no puede ser así. Y eso no es propio de las civilizaciones indígenas, no. Es propio de todas las formas de explotación que se dan en todas las sociedades. Y en todas partes debe ser superada una relación en donde las personas puedan ser convertidas en objetos de cambio. Entonces, lo fundamental será poner en el centro la dignidad infinita de todas y cada una de las personas y los seres humanos, sin importar raza, color, credo, tradición, si es de izquierda, si es de derecha, ¿no? Y entonces, poniendo eso al centro, garantizarle los derechos humanos que ya existen y buscar cuáles son los derechos que aún no se han reconocido, que no permiten el mejoramiento de la vida de los pueblos originarios. Y en eso tenemos que abocarnos nosotros, ¿no? Y no en ver quién se sale de la regla, porque pues ahí ya ha vivido dominación, entonces no hay que meternos en su comunidad. Creo que ese sería un error como partido y como Estado en el proceso de despatriarcalización del Estado, por ejemplo, ¿no? Un Estado plurinacional tiene que vivir un proceso de democratización y de despatriarcalización, ¿no? Y un proceso de desracialización. Porque sí, lo que decíamos, no es que las estructuras del Estado estén impregnadas de racismo, es que las estructuras del Estado han surgido de una construcción histórica racista, ¿no? Y en un proceso de democratización pacífico, no puedes destruir el Estado y de repente construir el nuevo Estado, ¿no? Sino que este Estado que tenemos racista hay que irlo transformando poco a poco. Y creo que hay que poner el acento en quienes han sido más abandonados, más marginados, ¿no? Y que se vincula esta discriminación por el lenguaje, se vincula con la aporofobia y con la discriminación por el color de la piel y con la discriminación por la región en la que viven y un montón de discriminaciones que se entrelazan y se vinculan, ¿no? Que se expresan, claro, en esta discriminación por el lenguaje, pero que estructuralmente el Estado está obligado a resarcir todas y cada una de esas partes de la discriminación, ¿no? Y el patriarcado, el machismo y la dominación de unos por otros, pues está penetrada en todas las comunidades. No existe una comunidad que pueda presumir de que no viven en su seno relaciones de dominación entre compañeros y compañeras. Y ahí se tiene que meter la comunidad a resolver esas relaciones de dominación, justo, ¿no? Creo que por ahí también habría que nutrir esa discusión. Es importante la imagen de la ablación del clítoris es una imagen durísima, pero que ayuda a entender el fenómeno, ¿no? Pero hay casos menos dramáticos donde se hace más complicado el fenómeno. Pero en donde sí se necesita
y lo han hecho, ¿no? O sea, los propios pueblos originarios, desarrollar, ¿no? La obligación del Estado mexicano es permitir ese desarrollo del debate, de la discusión entre los pueblos originarios de cuáles son los elementos de sus usos y costumbres que deben ser superados y cuáles son los elementos que nos pueden pasar a toda la nación mexicana para ponerlos en práctica. Incluso procesos asamblearios de democracia interna de algunas comunidades, claro que podrían fortalecer y nutrir la democracia mexicana, ¿no? Que por ser una democracia todavía liberal y representativa, pues es raquítica, ¿no? Y hay usos y costumbres de la administración indígena que pueden enriquecer muchísimo la vida democrática del país, ¿no? Pero hay usos y costumbres que no. Hay usos y costumbres que dañan los derechos y la dignidad de algunas de las personas que viven en esas comunidades, y el Estado debe garantizar que no sean esas personas, que no sufran esa afectación a sus derechos, ¿no? Y claro que es un tema muy delicado, porque no podríamos entrar y decir, ahora sí, ¿no? Ya llegó el Estado, ya llegó la nueva educación mexicana y esta es la nueva regla, ¿no? No, sí, tiene que ser un proceso dialogante, ¿no? Por eso, por supuesto que ¿cómo se llama? ¿Va cerrando, Muley? Ya cierro, porque ya se me olvidó de la palabra. Ok, Orlando, y cerramos con Héctor. Gracias, Mariana. Bueno, pues sí, un comentario inicial justamente en la afirmación de quién es Luis Villoro, ¿no? Si hay que hacer esos matices, porque en muchos filósofos pues hay muchas etapas y hay que hacer la precisión de a qué lecturas nos referimos, a qué libro nos estamos refiriendo, porque inclusive aún en esa nueva etapa, pues bueno, hablamos de un Luis Villoro zapatista, ¿no? Pero es un Luis Villoro zapatista, pero que no habla que no le gustaba mucho hablar de los movimientos sociales o los movimientos guerrilleros de los años 60 o 70. Ahí era el silencio, el mutismo total. Pues bueno, pues también hay que hacer las críticas pertinentes y no idealizar pues tampoco a los filósofos por el hecho de ser un filósofo pues mexicano o en ese sentido de defensa de cierta mexicanidad o cierta idea de Latinoamérica. Creo que hay que ver los argumentos que da, analizarlos, cuestionarlos y ver qué se sostiene. Eso como punto de entrada. Por otro lado, creo que sí es muy preocupante esta idea que mencionaba, ¿no? No se puede justificar la injusticia a partir de otra injusticia, ¿no? Es decir, si yo justifico que no me puedo meter con ciertas comunidades indígenas porque han sufrido mucho, porque han sido procesos de mucha injusticia, y por eso trato de justificar sus actos de injusticia, pues creo que eso no ayuda en nada. Al contrario, sí, claro, hay que reconocer que ha habido procesos de opresión, pero que también el mismo oprimido, como lo he hecho en otros momentos en esta dialéctica de opresor-oprimido, según de qué hablemos, a veces el opresor es el oprimido y a veces el mismo oprimido es el opresor, y exclusivamente según de qué estemos hablando. Y hay que hacer notar toda la diversidad de procesos de discriminación. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de discriminación racial, pero ¿qué tanto tiene que ver con el resto de las discriminaciones? ¿O solamente un sector de la población es el que discrimina en todas las variantes de discriminación y está otro sector de la población que es discriminada y nada más? Pues no, las redes son más complejas, ¿no? Alguien puede ser una discriminación por racismo, por temas de género, por temas de lateralidades. Por ejemplo, el ser izquierdo, ser derecho, es algo que casi nadie habla, pero también es bastante fuerte ese tipo de discriminación. Si yo escribo con la izquierda, si yo le pego al balón con la izquierda, pues somos el 10% de la población, pero hablamos de una forma de entender la realidad. El mundo está pensado en la mayoría de los países con que las cosas se abren de cierta forma, se entra por cierta forma, se maneja de cierta forma. Hablamos de la construcción misma de la realidad, pero si imaginamos que la forma en que yo me ordeno la realidad está al revés, pues es una violencia bastante fuerte, ¿no?, en la construcción de esa misma realidad. Pues bueno, pues nada más para hacer notar
justamente la necesidad de comprender cada vez más la diversidad de tipos de discriminaciones que hay. Y bueno, pues esta idea de última, de no caer en esta idea de estos relativismos culturales, ¿no? Por ahí estaba esta frase que decía, está Mariana, dice, tú lo ves desde una postura occidental y blanca. Es decir, utilizamos criterios que se atribuyen a ciertas culturas, a ciertas formas de pensar, para simplemente descalificarlas. A partir de ello, entonces, ya todo lo que se diga es negativo o es positivo, porque lo dijo el gran filósofo, o es negativo porque, bueno, ellos son así y pues, lo que dicen normalmente son ignorantes. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de criterios que sean al margen del origen cultural que se tenga. Los derechos humanos justamente tratan de tener un sustento que supera el origen cultural. Claro, podemos hablar de un origen cultural de los derechos humanos en Europa o cualquier otro tipo de justicia. Podemos preguntarnos sobre sus orígenes, pero el origen no importa en tanto que no es el fundamento, en tanto que no es la justificación de por qué algo que consideramos justo debe de ser justo. ¿Por qué está mal que no existan las mismas ejercicios de derechos entre hombres y mujeres, entre las diversidades de género, entre las diversidades de raza, entre los diferentes estatus económicos, académicos? ¿Por qué? Si apelamos a simplemente, pues es que son mis usos y costumbres, o es la cultura que yo asumo, o estas jerarquías de que una es mejor que otra, pero simplemente afirmando nada más la misma cultura de la que se parte, pues no estamos diciendo nada más. Un defensor del nazismo pues puede decir lo mismo. Son mis usos y costumbres, es mi cultura, es mi forma de entender el mundo, y pues tú respétela porque pues es una entre tantas, ¿no? Y ponte muy triste porque pues esta forma de entender el mundo, si se pierde alguna vez, pues va a ser triste para la humanidad. Pues no, entendemos que el nazismo es algo negativo, es algo injusto, es algo históricamente que tenemos que recordar para volver a repetir, pero pues no es algo que estemos pensando que tenga que regresar, ¿no? Y así muchos otros elementos, pero sí hago el énfasis en ver desde dónde estamos pensando esas justificaciones que damos de lo que creemos justo y injusto, y superar este relativismo cultural. Gracias. Gracias, Orlando. Sí, por ahí Jorge nos dejó un mensaje en el chat también como puntualizando esa aclaración. Adelante, Héctor, para cerrar. Muchas gracias. Muy breve. Me parece que es interesante el debate entre mestizos, el debate que podemos dar y que podemos profundizar sobre la discriminación, sobre lenguaje, sobre derechos indígenas. Es desde luego muy interesante. El problema es, ¿cuándo vamos a escuchar a los indígenas? Nosotros. Es decir, no están presentes. Dudo mucho que estén o que vayan a ver esta discusión. Parece que es importante rescatar el pensamiento indígena. A lo mejor va a ser necesario releer los acuerdos de San Andrés Larraíza. Y desde luego que puede ser cuestionable algunas prácticas que por ahí se dice que se dan en algunas comunidades indígenas, como negar el derecho al voto de las mujeres y otros asuntos. El machismo, entre ellos, desde luego que son cuestiones que pueden ser desde nuestra óptica muy criticables. Habría que leerlo, habría que tener los elementos concretos de en dónde ocurre eso, en estos tiempos. Yo sigo pensando que es indispensable que las decisiones que tomemos y que tomen los gobiernos mestizos consideren la opinión, la participación de los indígenas. No se puede ser coherente con un discurso democrático si no se está escuchando al otro. Lo que dice Villoro, lo que dice Dussel, lo que dicen otros, que sin ser filósofos, parten del reconocimiento del otro. Por otra parte, cuando hablamos de democracia,
como aporte universal, de acuerdo a lo que comentaba Molay. No voy a negar, digamos, el valor que puede tener esta propuesta o esta práctica o esta aportación. Sin embargo, yo invito a que no nos quedemos en una narrativa general. Yo escuchaba el otro día a Andrés Manuel decir, cuando hacía su observación sobre los resultados de la consulta popular que acaba de pasar, la democracia no fracasa, la democracia es el sistema perfecto. Pero eso lo viene diciendo, si no estoy equivocado, bueno, lo vienen diciendo desde el viejo PRI, desde los viejos ideólogos del priismo, no recuerdo ahorita el cuál de ellos, pero vienen diciendo que la democracia es el sistema perfecto. Pero dicen la democracia, y yo me pregunto, ¿cuál? ¿Cuál democracia? Y diría, bueno, a lo mejor la democracia en su momento realmente existente. Y con eso tampoco estoy diciendo nada. ¿La democracia griega o cuál democracia? Porque tenemos dirigentes en todo el mundo que se llenan la boca hablando de democracia y son perfectos gobiernos represivos, discriminatorios, etcétera. Es decir, y bueno, y las formas de decisión de los grupos indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas, quiere decir que no son democráticas porque no se ajustan al modelito liberal, occidental que tenemos. Yo digo que no. Yo digo que son temas que necesitamos profundizar. A la democracia hay que ponerle apellidos. No basta con llamarla, hay que ponerle apellidos. Yo diría, lo que faltó en el discurso de Andrés Manuel es hablar de la democracia directa, decirlo con todas sus letras. La democracia directa, no la democracia representativa, esa que tenemos. Esa no sirve, en donde llegan diputados y senadores a nombre nuestro y toman decisiones en contra nuestra. Eso no es democracia, camaradas, y lo debemos tener bastante claro. Ya tenemos varias lecturas hasta este momento donde hemos abordado estos temas y me parece que no podemos quedarnos en generalizaciones. Yo le dejo ahí nada más, diría algo final. Yo tampoco tengo preciso, no podría decir que Villoro sea el mejor filósofo, y aunque lo diga Dussel, no puedo decir que sea el mejor ni el peor, no lo he leído mucho. Por ahí les compartí el texto que sugería compañero Jorge, los grandes momentos del indigenismo en México, por ahí está en el chat, quien lo guste bajar, lo puede bajar, y también lo pueden bajar directamente del internet, está en PDF. Yo quiero darle una revisadita, me gustó la opinión que se virtió al respecto. Pero me gusta mucho cómo piensa y lo que escribió Sánchez Vázquez, y tampoco creo que sea un mal filósofo, aunque no en el tema indígena, ¿no? Habría que también precisar, no todos son especialistas en esa materia. Sería todo, compañeros. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Héctor. Pues sí, seguramente seguiremos platicando, debatiendo, dialogando sobre este tema, ¿no? Que también atraviesa a los que vienen en el siguiente bloque. Y un poco también esta propuesta con Yasnaya, ¿no? Y con Kao y con todos los autores y autoras que quise presentar, pues era eso, justo leerlas y escuchar las críticas que nos están dando, ¿no? Aquí, ¿no? Y a ver qué hacemos con eso, ¿no? No solo en un sentido de estudiarlos y pensar a partir de lo que nos están diciendo, sino escuchar las críticas que nos están haciendo, ¿no? Porque es una voz en presente, ahora mismo, ¿no? O sea, este tema con el que cierra Yasnaya del agua en Ayutla, siguen sin agua en Ayutla, ¿no? Y ya pasó un proceso, una orden jurídica, ¿no? Que estaba por reconectar el manantial y no sucedió, siguen así, ¿no? Entonces, esas voces están en presente y nos están haciendo críticas, y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con esas críticas, no? Entonces, bueno, aquí le vamos dejando, ya igual perdimos una parte del quórum porque nos extendimos, pero pues nos vemos la siguiente semana. Vamos a empezar con el tema de educación popular. No sé si alguno de los compañeros que estén aquí de ese grupo quiera decir algo al respecto, o nos despedimos y nos encontramos la próxima
semana. Creo que Orlando prendió su cámara. ¿Quieres compartir algo, compañero, o no? Creo que eres del grupo, ¿no? De Educación Popular. Adelante. Gracias, compañera Mariana. Pues invitarles, vamos a tener 2 sesiones donde estaremos analizando justamente el tema de Freire en la 4T, Freire como un teórico importante de la educación popular. Ya hemos discutido en otro momento la pedagogía del oprimido, pero ahora pues haremos otras reflexiones sobre otros libros también de Freire muy interesantes para seguir reflexionando sobre la importancia de la educación popular, que como sabemos es parte de la metodología que se pretende se use en los círculos de estudio dentro del funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Política. Entonces creo que es bastante importante pues tratar de comprenderla, de criticarla, de problematizarla pues lo más que se pueda. Así que pues tendremos 2 sesiones en las próximas semanas. Están todas y todos invitados. Gracias, compañero, y gracias a todas y todos quienes estamos aquí, quienes estuvieron y quienes nos verán en la internet. Pues buena noche a todas y todos. A todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.